Hemos comenzado a analizar la enseñanza bíblica sobre la sexualidad en Génesis 1 y Génesis 2. Pero a menudo se replica diciendo, un momento, es el Antiguo Testamento, ya no es aplicable, eso no se puede aplicar a la manera en que enfocamos el tema hoy en día. Bueno, Jesús realmente se pronunció al respecto. En Mateo 19, versículos 3 al 6, se le preguntó sobre el tema del divorcio que tiene relación con el matrimonio. Leamos este pasaje y veamos exactamente cómo respondió Jesús, manteniendo Génesis 1 y 2 en el fondo de nuestra mente. Dice así: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído de él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo fascinante de este pasaje es que Jesús, en el contexto de un tema relativo al matrimonio, cita Génesis 1 y Génesis 2 y los junta. En otras palabras, Jesús sigue considerando este patrón de la creación del Antiguo Testamento que remonta miles de años atrás, es normativo en el presente. Cita Génesis 1, que dice que Dios los hizo varón y hembra, así que ratifica este relato de la creación del género. Pero luego también cita Génesis 2:24, donde dice que Dios tomará a los dos y ellos se convertirán en uno. Así que Jesús pensó que este relato de la creación sigue siendo aplicable hoy. Ahora, existen algunas objeciones que a menudo vuelven a esto. Matthew Vine, en su libro Dios y el cristiano gay, escribe, pero lo llamativo de Génesis 2 es que pese a la necesidad de procrear, el texto no se centra en las diferencias de género entre Adán y Eva, más bien se centra en su semejanza como seres humanos. Así que lo que está diciendo es que los capítulos de Génesis no subrayan la necesidad de establecer distinciones. Lo que realmente importaba es que Eva no era como los animales, Eva era como Adán. Ahora, en su razonada obra titulada ¿Es Dios anti-gay?, Sam Allberry ofrece una respuesta acertada e importante a esta cuestión. Él dice, ella, en referencia a Eva, es como él en lo correcto, hecho de la misma cosa, y distinto a él en lo correcto, mujer y no hombre. Ella es un ejemplo diferente del mismo tipo de cosa que él, comparte su naturaleza, su vocación y su vida misma. Es esta complementariedad lo que lleva en una profunda unidad entre ellos cuando finalmente se juntan en la unión sexual. Y tiene razón. A veces el relato de Adán y Eva nos centramos solo en diferencias o en las semejanzas, pero lo que Allberry está diciendo es que había ambas cosas, era diferente a él cuanto a género, pero semejante en lo relativo a la cuestión del ser humano. Ahora, James Brownson, en su libro Biblia, Género y Sexualidad, también replica. Su argumento es que las relaciones entre personas del mismo sexo pueden constituir una sola carne. La unión de una sola carne no requiere de un hombre y una mujer. Puede ser simplemente de los dos seres humanos que se unen y ofrece un ejemplo. Habla sobre los israelitas que querían a un rey en Primera de Samuel. Querían un rey de su propia carne. Así que tal vez una sola carne no tenga nada que ver con género, y se refiere solo a esta relación de parentesco. Pero creo que aquí falta algo. Por ejemplo, si tomamos cualquier ser humano individual, hombre o mujer, esa persona puede llevar a cabo cualquier proceso biológico como individuo, la respiración, la digestión, el sistema muscular, etc., salvo uno. Existe una función biológica de la que el varón tiene la mitad y la mujer la otra mitad, y es solo cuando los dos se unen como una cerradura y una llave, y así tenemos el sistema completo, y esa es la reproducción. Así que claramente la unión en una sola carne en Génesis da por sentado que hombres y mujeres pueden unirse y poblar la tierra, como se les manda en Génesis capítulo 1. No se trata solo de esta relación de parentesco. Por ejemplo, mi esposa y yo somos una sola carne. Mi hija es de mi misma carne,
pero no somos una sola carne. Así que esta es una distinción muy importante, que Brownson deja fuera en su argumentación. Scott Rae, en su libro Decisiones Morales, establece una distinción importante. Él dice: el término una sola carne se entiende mayoritariamente como una referencia a la unidad sexual, dado que se emplea el término hebreo basar, traducido como carne. Parece enfatizar el aspecto físico de la relación de la pareja, aunque ciertamente se refiere a una unidad espiritual y emocional experimentada por las parejas. Si el autor hubiera querido hacer hincapié en eso y minimizar el aspecto sexual, podría haber usado el término nefesh, traducido como alma. Vemos pues que la unión en una sola carne es una unión integral, entre un hombre y una mujer, de carácter físico, y es más que física. También implica esa unión sexual que existe entre los dos. Matthew Vines responde nuevamente diciendo: en Efesios 5:31 al 32, se dice que la frase una sola carne es un misterio que tiene que ver con Cristo y la Iglesia. La relación entre Cristo y la Iglesia no implica una unión sexual o diferencia anatómica alguna. Amigos, tiene razón en que una sola carne se refiere al misterio de la relación. Pero si leemos Efesios 5, no podemos evitar el hecho de que la analogía entre Cristo y la Iglesia dependa del matrimonio. Así que, al compararlo, se trata de ser un hombre y una mujer, incorporando el género en todo esto. Permítame que lo lea. Efesios 5, 25 al 32. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí en el versículo 31, hasta ahora he leído los versículos que desembocan, Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amigos, Pablo está comparando la unión de una sola carne entre un hombre y su esposa con el misterio de Cristo y la Iglesia. La cuestión es que se trata de una analogía, una parábola del amor de Cristo por la Iglesia. Y esa analogía solamente funciona si en realidad existen diferencias entre hombres y mujeres.